que está solo por el mundo. A ti, Señor, te pido que sanes y cures a todos mis hermanos que están tristes del corazón, Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá. Así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, de su mano me sostendrá. Así es el Señor. Así es el Señor. Señor. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos y hermanas, bienvenidos y bienvenidas a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy viernes de la cuarta semana del mes del tiempo de la Pascua. Hoy viernes 8 de mayo del 2020. Vamos a colocarnos en la presencia de nuestro Padre Celestial para dar inicio a esta transmisión de este programa. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. Padre, me pongo en tus manos, haz de mí lo que tú quieras. Sea lo que sea, te doy gracias, estoy dispuesto a todo. Lo acepto todo con tal de que tu voluntad se cumpla en mí y en todas tus criaturas. No deseo nada más, Padre. Te confío mi alma, te la doy con todo el amor del que soy capaz, porque te amo y necesito ponerme en tus brazos sin medida, con una infinita confianza, porque tú eres mi Padre. Amén. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la pelea. Sé nuestro amparo contra la maldad y acechanza del demonio. Reprímelo, Dios, como rendidamente te lo suplicamos. Y tú, oh príncipe de las milicias celestiales, armado del poder divino, precipita al infierno a Satanás y a todos los espíritus malignos que para la perdición de las almas vagan por el mundo. Amén. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Ven, Espíritu Santo, ven por medio de la poderosa intercesión del Inmaculado Corazón de María, tu amadísima esposa. Amén. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Mis queridos hermanos, bienvenidos nuevamente a este programa Manifestaciones de Poder con la Palabra de Dios. Hoy viernes 8 de mayo del 2020, viernes de la cuarta semana del tiempo de la Pascua. Vamos a dar inicio a la lectura de la Palabra de Dios que la Iglesia nos regala para este día en la liturgia de la Eucaristía. La primera lectura está tomada del libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 13, versículo del 26 al 33. Pablo continuó diciendo en la sinagoga de Antioquía de Pisidia: hermanos, descendientes de Abraham, y todos los que teméis a nuestro Dios, nosotros nos envió Dios este mensaje de salvación. Es cierto, los habitantes de Jerusalén y sus jefes desconocieron a Jesús
y no entendieron las palabras de los profetas que se leen todos los sábados. Pero al condenarlo a muerte, las cumplieron. Sin encontrar causa alguna para condenarlo, pidieron a Pilato que le quitara la vida. Y cuando llevaron a cabo todo lo que estaba escrito acerca de él, lo bajaron de la cruz y lo colocaron en un sepulcro. Pero Dios lo resucitó entre los muertos, y durante muchos días se apareció a aquellos que habían ido con él de Galilea a Jerusalén. Y ellos son ahora sus testigos ante el pueblo. Así os comunicamos la feliz noticia de aquella promesa que Dios había hecho a nuestros padres. La ha cumplido con nosotros, sus hijos, resucitando a Jesús, tal como está escrito en el Salmo 2. Tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Los invito para que nos unamos al Salmo con la antífona. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Yo mismo he establecido a mi Rey en Sión, mi monte santo. Voy a proclamar el decreto del Señor. Él me ha dicho: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Pídemelo, te daré en herencia a las naciones, en posesión de los confines de la tierra. Los gobernarás con cetro de hierro, los quebrará como jarra de loza. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios vivo. Y ahora, reyes, sed sensatos, escarmentad los que regís la tierra, servid al Señor con temor, rendiles homenaje temblando. Tú eres el Mesías, el Hijo de Dios. Mis queridos hermanos, les anuncio la buena nueva de nuestro Señor Jesucristo según el Evangelio de San Juan, en el capítulo 14, versículos del 1 al 6. En la última cena dijo Jesús a sus discípulos: no se inquiete vuestro corazón, creed en Dios y creed también en mí. En la casa de mi Padre hay muchas habitaciones. Si no fuera así, os habría dicho que voy a preparar un lugar. Cuando haya oído y os haya preparado el lugar, vendré otra vez para llevarlos conmigo, a fin de que donde yo esté, estéis también vosotros. Ya conocéis el camino de ese lugar a donde voy. Tomás le dijo: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo vamos a conocer el camino? Jesús le respondió: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre sino por mí. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bueno, mis queridos hermanos y hermanas, ¿quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Ya hemos escuchado la palabra de Dios. Vamos a escuchar la voz de Jesús que nos habla a través de su mensaje que nos quiere regalar hoy a la luz del Evangelio que hemos escuchado, mis queridos hermanos. Pues bien, mis queridos hermanos, en estos últimos 5 capítulos del Evangelio de Juan, en estos 5 capítulos, perdón, no son los últimos, sino en estos 5 capítulos, desde el capítulo 13 hasta el capítulo 16, son un hilo, ejemplo de cómo las comunidades de los discípulos, del discípulo amado de Jesús, a finales del primer siglo, hacían la catequesis allá en Asia Menor, hoy actual Turquía. Por ejemplo, mis queridos hermanos, en este capítulo 14, las preguntas de los 3 discípulos, de Tomás, de Felipe y de Judas Tadeo, eran también la pregunta y los problemas que tenían la comunidad o que vivían la comunidad. Así, la respuesta de Jesús para todos 3 era un espejo en que las comunidades encontraban respuestas a sus propias dudas y a sus dificultades. Para percibir mejor, mis queridos hermanos, el ambiente en que se hacía la catequesis, hay que hacer lo siguiente.
Durante o después de la lectura del texto, es bueno, mis queridos hermanos, que cerremos los ojos e imaginemos que se está en la sala, en medio de los discípulos, participando de este encuentro con Jesús. En la medida en que se va escuchando, es bueno tratar de pensar con mucha atención cómo Jesús prepara a sus amigos para la separación y les revela su amistad, transmitiendo su seguridad y su apoyo. Ahora nos vamos a entrar a cada uno de los versículos que hoy hemos escuchado del Evangelio de San Juan. En el capítulo 14, versículo 1 al 2, dice la palabra de Dios: nada te turbe. El texto, mis queridos hermanos, empieza con una exhortación. No se turbe vuestro corazón. Enseguida dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas o muchas habitaciones. La insistencia, mis queridos hermanos, en conservar la palabra de ánimo que ayuda a superar la perturbación y la divergencia es una señal de que hay mucha polémica y divergencia entre las comunidades. Por eso el Señor viene a decirles: nada te turbe, nada te espante, porque en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones para todos. Una de esas, mis queridos hermanos, unas decían a las otras, una de las comunidades decían a las otras: nuestra manera de vivir la fe es distinta. Había una discusión entre ellos porque cada uno tenía una manera distinta de vivir la fe. Por eso el Señor viene a calmar los ánimos. Tranquilícense, no se sulfuren, que en la casa de mi Padre hay muchas habitaciones para todos. Jesús dice: en la casa de mi Padre hay muchas moradas. No es necesario que todos piensen del mismo modo. Mis queridos hermanos y hermanas, la importancia es que todos acepten a Jesús como revelación del Padre y que por amor hacia Él tengan actitudes de comprensión, aptitudes de servicio y aptitudes de amor. Y eso también se aplica hoy para cada uno de nosotros. Nosotros, mis queridos hermanos, lo que le importa a Jesús es que nosotros tengamos en nuestra forma de vida, en nuestras acciones, en nuestro diario vivir, actitudes de comprensión, actitudes de servicio, pero sobre todo actitud de amor para los unos con los otros. Amor y servicio son, mis queridos hermanos, el cemento que une entre sí los ladrillos y hace que las diversas comunidades sean una iglesia de hermanos y de hermanas. Amor y servicio es lo que hace que se una todos los ladrillos de nuestra vida para que todos seamos una sola iglesia, es decir, una sola comunidad de hermanos y hermanas. Ahora, en el capítulo 14, versículo del 3 al 4, dice el Señor, Jesús, o dice la palabra, Jesús se despide. Jesús dice que va a preparar un lugar y que después volverá para llevarnos con Él a la casa del Padre. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, Él quiere que estemos todos con Él para siempre. El retorno del que habla Jesús es la venida del Espíritu Santo, que Él mismo manda y que trabaja con nosotros, en nosotros y para nosotros, para poder vivir como Él vivió. Jesús termina, mis queridos hermanos, diciendo, y a donde yo voy, sabéis el camino. Quien conoce a Jesús, conoce el camino. Pues el camino, mis queridos hermanos, es la vida que Él vivió y que llevó a través de la muerte junto al Padre. Por eso el Señor les dice, a donde yo voy, ustedes ya conocen el camino. ¿Y cuál es ese camino, mis queridos hermanos? Pues la vida que Él vivió y que llevó a través de la muerte junto al Padre. Y ese es el camino que todos conocemos. ¿Cuál es el camino para ir al Padre? El que Jesús nos enseñó, el que Jesús nos dejó trazados, mis queridos hermanos.
Ahora en el versículo 5 al versículo 6 dice el Evangelio: Tomás pregunta por el camino. Tomás dice: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo podemos conocer el camino? Y Jesús le responde: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. Mis queridos hermanos y mis queridas hermanas, la salvación solamente la conseguimos y nos la da es Jesús el Señor, porque Él mismo ha dicho: nadie va al Padre si no es por mí, porque yo soy el camino, la verdad y la vida. Yo soy la puerta por donde todos entran al rebaño del Padre. La salvación no nos la concede ni la Virgen María, ni los santos, ni la iglesia, ni el Papa, ni el sacerdote, ninguno. Solo el Señor Jesucristo. La Santísima Virgen María y los santos son nuestros intermediarios, no son los que nos dan la salvación. Ellos interceden por nosotros ante Jesús y Jesús ante el Padre. Entonces, mis queridos hermanos, nuestra salvación solamente la alcanzamos y la obtenemos en la persona de Jesucristo el Señor y en nadie más. Por eso el Señor dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie va al Padre si no es por mí. 3 palabras importantes que debemos resaltar en el día de hoy. Primera: sin un camino no se senda. Sin un camino no se anda, Si no hay un camino, no se puede andar. Segunda palabra: sin verdad no se acierta. Y tercera palabra: sin vida solo hay muerte. Entonces, ese camino por donde debemos andar es Jesús. Esa verdad por la que debemos seguir, por la que debemos acertar, es Jesús. Y la vida por la cual debemos conseguir que no haya solamente muerte, sino que haya vida, es Jesús, mis queridos hermanos. Jesús explica el sentido por qué nadie viene al Padre sino por mí, pues Él es la puerta por donde todas las ovejas que somos usted y yo entramos y salen. Solo por la persona de Jesús, que es la puerta, entramos y salimos. Jesús es la verdad, porque mirándole a Él estamos, mis queridos hermanos, viendo la imagen del Padre. Si usted me conocieran, conocerían también al Padre. Jesús es la vida, porque caminando como Jesús caminó, estaremos unidos al Padre y tendremos vida en nosotros, mis queridos hermanos. Debemos tener presente la acción del Espíritu Santo que realiza en la guía de la iglesia y en cada uno de nosotros a la verdad que es el Padre. Jesús mismo dice a sus discípulos: el Espíritu Santo les guiará en toda la verdad, siendo Él mismo el Espíritu de la verdad. Vivimos, mis queridos hermanos, en una época en la que es más bien aséptico con respecto a la verdad, donde encontramos muchas personas asépticas con respecto a la verdad de Jesucristo. Muchas veces vivimos en el relativismo, es decir, de la tendencia a creer que no hay nada definitivo, y a pesar de que la verdad está dada por el Consejo General o por otros que creemos, no la queremos aceptar. Surge entonces la pregunta, mis queridos hermanos: ¿existe realmente la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Podemos conocer la verdad? ¿Cómo podemos encontrar esa verdad? Porque muchas veces vivimos en el relativismo que el mundo ha puesto en nosotros. Y como vivimos en ese relativismo, nos cuesta creer en la verdad. Es decir, nos cuesta creer en Jesucristo, que es la verdad. Y entonces vienen los interrogantes, vienen las preguntas, vienen los cuestionamientos que muchas veces nos hacemos, y son los siguientes: ¿existe realmente la verdad? ¿Qué es la verdad? ¿Podemos conocerla? ¿Podemos encontrarla?
Aquí, mis queridos hermanos, me viene a la memoria la pregunta del procurador romano de Poncio Pilato, cuando Jesús le revela el sentido profundo de su misión. Y el Poncio Pilato le pregunta, ¿y qué es la verdad? Pilato no llega, mis queridos hermanos, a entender que la verdad está frente a él. No es capaz de ver en Jesús el rostro de la verdad, que es el mismo rostro de Dios. Y eso nos pasa a nosotros, mis queridos hermanos, a veces que no creemos o no queremos ver la verdad, que la tenemos frente a nuestros ojos, no queremos verla. La verdad está en la Eucaristía. Cuando tú vas a la Eucaristía, ahí ves frente a ti al mismo Jesús, a la misma verdad, al mismo Dios. Pero a veces nuestro relativismo, nuestros títulos universitarios, nuestro ego, nuestra soberbia, mi crecimiento, el yo, no me permite ver la verdad que está frente a mis ojos. Y es Jesús en la Eucaristía. Pilato, mis queridos hermanos, no llega a entender la está frente a él. No es capaz, mis queridos hermanos, de ver en Jesús el rostro de la verdad, que es el rostro de Dios. Y eso también nosotros muchas veces lo vivimos. Sin embargo, Jesús es esto. Jesús es la verdad, la cual en la plenitud de los tiempos se hizo carne, que vivió entre nosotros para que nosotros la conociéramos. Esa es la verdad. La verdad no se aferra como una cosa. La verdad se encuentra, no es una posesión, es un encuentro con una persona. La verdad es un encuentro con una persona y esa persona es Jesús el Señor. Comunicar el amor misericordioso del Señor, mis queridos hermanos, esta es nuestra misión. También a nosotros nos ha dado la lengua del Evangelio y del fuego del Espíritu Santo, porque mientras que anunciamos a Cristo resucitado, vivo y presente en medio de nosotros, calentamos el corazón de los pueblos, acercándolos a Él, camino, verdad y vida. Cuando alguien ama a una persona y la ve en problema, mis queridos hermanos, lo primero que le viene a la mente es: ¿cómo puedo ayudarle? Cuánta alegría, mis queridos hermanos, siente el corazón al escuchar estas palabras. Mucha paz, mis queridos hermanos, mucha paz da al hombre que siente el apoyo de aquel que le ama. Además, porque no se presenta como uno más que quiere, sino el que verdaderamente quiere ayudarle. Esto es lo mismo, mis queridos hermanos, que Cristo ha visto en sus discípulos. No se turbe vuestro corazón, dice la palabra de Dios. Les ha dicho y continúa a decírnoslo cada uno a nosotros. Él es la paz, Él es la bondad, Él es la felicidad, Él es la solución a los problemas. Él es el que viene a decirnos: no se turbe vuestro corazón. Él nos dará los consuelos necesarios en los momentos de mayores dificultades en nuestra vida. Cristo quiere que le pidamos la gracia de la paz en el alma de cada uno de nosotros. Que la tranquilidad de la vida, de la sencillez con la que viven los niños, despreocupados de todo, metidos solo en los que están viviendo ellos en ese momento, esa paz que viven los niños, esa tranquilidad que vive un niño, es la que quiere el Señor darnos a nosotros para que nuestro corazón no se inquiete. Las dificultades, mis queridos hermanos, se presentan, pero si tenemos a Cristo, que es la paz, será más fácil poder sobrellevarlas. Vivamos en la sencillez de quien sabe que todo recibe de aquel a quien ama y le cuida en todo momento. Y Él es Jesucristo el Señor. Cristo es el camino y la puerta. Cristo es la escalera y el vehículo. Él
que es, mis queridos hermanos, el que es el propiciatorio colocado sobre el arca de Dios y el misterio oculto desde los siglos. El que mira plenamente de cara a este propiciatorio y lo contempla suspendido en la cruz, con fe, con esperanza, con caridad, con devoción, con admiración, con alegría, con reconocimiento, con alabanza y con júbilo, mis queridos hermanos, le traerá la paz a su corazón. Pidámosle al Señor que Él nos regale la paz que necesita nuestro corazón. Que Él nos regale la alegría que necesita nuestro corazón. Que Él nos regale la serenidad que necesita nuestro corazón. El que ha colgado del madero. Jesucristo, la verdad, el camino, la verdad y la vida. Él nos puede conceder toda la paz que necesitamos en nuestra vida, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Hoy, mis queridos hermanos, pidámosle al Señor esa gracia de la paz que el Señor solo puede darnos a todos nosotros. Que el Señor nos ayude a salir de todas las oscuridades donde estamos muchas veces metidos. Oscuridades del alma, oscuridades del cuerpo, oscuridades de todos los sentidos, mis queridos hermanos y mis queridas hermanas. Mis queridos hermanos, esta es la realeza que vivimos después de la Pascua, que Cristo ha resucitado y que está en medio de nosotros, que nos ha traído la alegría, que nos ha traído la paz, mis queridos hermanos, que es la luz que puede iluminar aquellos momentos de oscuridad en nuestra vida. Pidámosle al Señor que nos conceda esa gracia, que nos dé esa gracia para que esto sea perfecto en nuestra vida. Para que esta paz y esta alegría de Cristo habite en el corazón de nosotros, hay que abandonarnos totalmente en sus brazos, en su corazón de Padre y de Redentor. Mis queridos hermanos, digámosle al Señor que nos dé esa gracia a todos y cada uno de nosotros. Ahora quiero compartir otra enseñanza o otra historia como la que les he compartido en los programas anteriores. La historia del día de hoy está titulada ¿Encontrará a Jesús en mi corazón? Los invito para que le pongan mucha atención a esta historia, que hoy el Señor te quiere dar un mensaje para tu vida a la luz de esta historia. Repito, el título de la historia es ¿Encontrarás a Jesús en mi corazón? Mañana, en la mañana voy a operarte y tendré que abrir tu corazón, le explicaba el cirujano a un niño. ¿Usted encontrará allí a Jesús?, le preguntó el niño. El cirujano se quedó mirándolo y continuó. Cortaré una pared de tu corazón para poder ver el daño completo. Pero cuando abra mi corazón, ¿usted encontrará a Jesús ahí?, volvió a decirle el niño. El cirujano volvió su mirada hacia los padres del niño, quienes estaban sentados tranquilamente, y siguió explicándole al niño. Cuando haya visto el daño que hay, entonces planearemos lo que sigue, ya con tu corazón abierto. Pero usted encontrará a Jesús en mi corazón. Mi padre dice que Él vive allí, seguía diciendo con insistencia el niño. El cirujano pensó que era suficiente y le explicó: te diré lo que encontraré en tu corazón. Encontraré músculos dañados, baja respuesta de glóbulos rojos y debilidad en las paredes y vasos. Una vez que te haya abierto y visto tu corazón, me daré cuenta si te podemos ayudar o no. Pero también encontrarás a Jesús. Allí es tu hogar. Él vive allí. Siempre está conmigo, decía el niño. El cirujano no toleró más,
los insistentes comentarios y se fue a su oficina. Enseguida se sentó en su escritorio y procedió a grabar las observaciones previas a la cirugía, encendiendo la grabadora, y dijo: aorta dañada, vena pulmonar deteriorada, degeneración muscular cardíaca masiva. No hay posibilidad de trasplante. Terapia, analgésico y reposo absoluto. Pronóstico. Tomó una pausa y en tono triste escribió: muerte dentro del primer año. Entonces detuvo la grabadora, pero aún tenía algo más que decir. ¿Por qué?, preguntó en voz alta. ¿Por qué le hiciste esto a él? Tú lo pusiste aquí, tú lo pusiste en este dolor y lo has sentenciado a una muerte temprana. ¿Por qué? De pronto escuchó la voz de Dios que le contestaba: el niño es mi oveja, pero ya no pertenecerá a tu rebaño, porque él es parte del mío y conmigo estará toda la eternidad. Aquí en el cielo, en mi rebaño santo, ya no tendrá ningún dolor y será confortado de una manera inimaginable para ti y para cualquiera. Sus padres un día se unirán con él, conocerán la paz y la armonía juntos en mi reino. El cirujano empezó a llorar. Sentía aún más rencor y molestia, No entendía las razones y replicó: tú creaste a este muchacho y también su corazón. ¿Para qué? ¿Para que muera dentro de unos meses? El Señor le respondió: él ya cumplió su tarea en la tierra y es tiempo de que regrese a su hogar en el cielo. Hace algunos años envié una oveja especial con dones de doctor para que ayudara a sus hermanos, pero con tanta ciencia se olvidó de mí. Así que envié a mi otra oveja, a este niño enfermo, para que trajera de regreso a aquella oveja perdida hace mucho tiempo. El cirujano lloró y lloró inconsolablemente. Días después, luego de practicar la cirugía, el doctor se sentó a un lado de la cama del niño y el niño despertó y murmurando rápidamente preguntó: ¿abrió mi corazón? Sí, le respondió el cirujano. ¿Y sabes qué? Era cierto lo que me decías. Allí encontré a Jesús. Moraleja, enseñanza o reflexión para nuestra vida. ¿Está viviendo Jesucristo en nuestro corazón? ¿O somos la ovejita perdida que necesita ser rescatada? La fe y el arrepentimiento son los primeros frutos que nos conducen a hacer convenios con Dios, quien nos invita a todos a venir a Cristo, teniendo esperanza firme en la expiación de Jesús, su amado Hijo. Jesús es el único que nos puede ayudar a moldear nuestra vida hasta convertirnos en fino oro y en un hermoso árbol que produce buenos frutos. Démosle cabida en nuestra morada para que Jesús viva para siempre en nuestro corazón. Dios nunca crea o toma una vida en vano. Siempre tiene, mis queridos hermanos, un profundo motivo,
y que no es otro sino el amor. En muchas ocasiones los hombres no entendemos ni aceptamos los planes de Dios. Es entonces, mis queridos hermanos, cuando nos rebelamos contra su voluntad, así como le pasó al médico, porque no entendía los planes y los propósitos de Dios para con este niño y para con él también. Si tuviéramos un poco más de fe, sabríamos que Dios siempre tiene una razón para todo, aunque Él no está obligado a comunicarla, y esta razón es lo que suficientemente importa para justificar su modo de actuar. Si así lo hace, es para nuestro bien, no para el bien o para hacernos el mal. Mis queridos hermanos, lo hace para nuestro bien o para el bien de otras personas. De eso, mis queridos hermanos, podemos estar totalmente seguros todos nosotros, que todo Jesús lo hace en nuestra vida para nuestro bien o para el bien de los demás. Te pregunto, mi querido hermano, ¿tú has encontrado a Jesús allí en tu corazón? ¿Tú has encontrado a Jesús allí en el corazón de tu esposo, en el corazón de tu esposa, en el corazón de tus padres, en el corazón de tus hijos, en el corazón de tus abuelos, en el corazón de tus nietos, en el corazón del jefe de tu empresa, en el corazón de tus alumnos en el colegio, en la universidad, en el corazón de tus profesores del colegio, de la universidad o de la escuela? Tú has encontrado allí a Jesús en el corazón de tu vecino, de tu amigo, de tu amiga, de tu novio, de tu novia, de tu pareja. Tú has encontrado en el corazón de tu sacerdote, de tu ministro, de tu pastor, a Jesús allí, en el corazón de tu obispo. Tú has visto el corazón de Jesús en el corazón del Papa Francisco. Tú has visto el corazón de Jesús en el corazón de la iglesia, es decir, de todos los fieles del mundo. O tú eres como el médico, una ovejita perdida, del cual el Señor se vale de otra ovejita, hasta a veces mucho más pequeña, no con los mismos títulos que tenía el médico, para poder rescatar a esa oveja que se había perdido por los títulos y se había olvidado de Dios. Mi querido hermano, ¿cuál es el título que tú tienes del cual le has permitido que se aleje de Dios? Si es que te has alejado de Dios, y si no, bendito sea el Señor. Si tú estás perdida o estás perdido o estás alejado o alejada de Dios, ¿cuál es ese título que los hombres te han dado, que te han hecho alejar de Dios? Y Dios envía una ovejita mucho más pequeña para rescatar esa oveja perdida en los grandes títulos, en las grandes ideologías, en las grandes cosas que el mundo ofrece hacia nosotros. Que esta historia, mis queridos hermanos, nos sirva. ¿Encontrará a Jesús en mi corazón? ¿Encontrarás tú a Jesús en el corazón de quien te rodea todos los días? ¿Encontrarás tú a Jesús en el corazón de aquella persona que pasa por el lado tuyo en la calle, o que estás a tu lado en la oficina, en el supermercado, en el almacén, en el mismo conjunto donde tú vives, en la misma urbanización donde tú vives, en la misma cuadra donde tú vives, en el mismo barrio donde tú vives, en la misma vereda donde tú vives, en la misma población donde tú vives, o en la misma casa donde tú vives? ¿Encontrarás a Jesús en el corazón de esa persona que está a tu lado? Que el Señor y la Santísima Virgen nos bendiga todos los días y nos ayude a encontrar el corazón de Jesús, primero en el mío y después en el del otro. Oremos para el fin de esta pandemia, Señor, que está azotando la humanidad.
Señor Jesús, tú eres nuestro médico divino. Te pedimos que nos guardes y protejas del coronavirus y de todas las enfermedades letales. Ten piedad de todos los que han muerto, sana a todos los que están enfermos, ilumina a los médicos y científicos que están buscando remedio y fortalece, cubre con tu sangre preciosa todo nuestro sistema inmunológico. Sella y protege nuestro sistema respiratorio junto con todos los órganos y sentidos. Con tu sangre preciosa, cúbrenos por dentro y por fuera. Danos paz y tranquilidad a todos los que tenemos miedo o nos sentimos perturbados por esta epidemia. Que tu preciosa sangre sea nuestra defensa y salvación. Tu palabra dice que no temamos ni a la peste que se desliza en las tinieblas, ni a la epidemia que devasta a mediodía. También has dicho, Señor, pedid y se os dará. Venid a mí los que estáis cansados y agobiados, que yo los aliviaré. Por eso vengo ante ti, Señor, en nombre de todo tu pueblo, de los que creemos y de los que no creen, pero te necesitan, para que escuche benigno nuestra oración. Y llegando hasta ti, desciendan sobre nosotros y todo tu pueblo, el cual adquiriste a precio de sangre, tus misericordias, como lo esperamos de ti, que por tu preciosa sangre quedemos todos sellados de cualquier virus maligno. Sello y marco con tu sangre y con tu poder y con el poder de tu santísimo nombre, así como fueron selladas las casas de los israelitas con la sangre del Cordero, para que ni la plaga, ni la desgracia, ni las epidemias, ni las enfermedades, ni las calamidades tocaran sus vidas o sus bienes. Sello el aire, los elementos materiales y corporales, económicos y laborales y cualquier otro necesario para el bienestar de la humanidad. Sello nuestros hogares, para que todo lo que respiremos esté impregnado de la gracia y del poder del Espíritu Santo, para que así como Dios nuestro Creador sopló aliento de vida, sople nuevamente sobre nosotros y los enfermos su aliento reparador y nos infunda un espíritu nuevo. Conjuro, ato y amordazo en el nombre de nuestro único y suficiente Salvador, Jesucristo, esta epidemia del coronavirus, para que no tenga más poder, cese su transmisión, contagio e infección y se acabe. Desaparezcan como desaparecen las tinieblas ante tú que eres nuestro Dios y Señor Jesucristo, a quien obedecen los elementos de la naturaleza. Y así como calmaste al viento, al mar y las tempestades, para que tus discípulos estuviesen libres de toda perturbación e intranquilidad, detén, Señor, por tu misericordia esta epidemia que flagela a la humanidad, que redimiste al precio de tu sangre preciosa, derramada hasta la última gota, para el bien del pecador. Amén. Detente, coronavirus, el Sagrado Corazón de Jesús está conmigo. ¿Quién como Dios? Nadie como Dios. Y después de Dios, nadie como María. Un saludo muy especial para Tameris Tatá en Brasil, para Estela Medina. También un saludo muy especial para Lluvia Contreras. Y también para César Antonio Carrillo, él es de México. Que el Señor les bendiga todos los días de su vida. A las 12 del día la transmisión del Santo Rosario y a las 6 la Sagrada Eucaristía. Y que la bendición de Dios Padre Todopoderoso descienda sobre todos y cada uno de ustedes en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Un feliz día en el Señor y que la Virgen les acompañe en el día de hoy.